Las commodities están marcando todas máximos históricos: el oro, la plata, el cobre, el platino. Sin embargo, hay una que todavía se está quedando un poco detrás y no tiene toda la atención que yo creo que se merece, y es el petróleo. En un entorno donde los bancos centrales están bajando tipos de interés, las economías se reactivan gracias a estos tipos de interés y las grandes instituciones están comprando activos reales, debemos ponerle el foco al petróleo. En un rally alcista de commodities se está quedando un poco atrás, pero siempre viene en el ciclo un poco más despacio, pero cuando entra hace subidas muy bruscas que te dejan fuera en el precio. Por lo tanto, en este vídeo de hoy vamos a investigar un poco por qué el petróleo puede ser una buena oportunidad de inversión. Y en primer lugar tenemos la cobertura ante la inflación real, y es que cuando hay inflación y el dinero pierde valor, los activos energéticos generalmente suelen subir. Y como todos sabemos, pues el petróleo es un activo energético, no es especulación. Por lo tanto, de este mismo modo, entendemos que los activos energéticos todavía tienen mucho recorrido y en concreto con el petróleo. Sí que se está hablando muchísimo de una transición hacia lo verde, hacia lo ecológico, hacia lo sostenible, placas solares, placas eólicas, pero de momento en el corto plazo y medio plazo esto no va a cambiar. El petróleo va a seguir siendo el que manda y los barcos y los aviones van a tener que ir circulando del mismo modo. Por lo tanto, veremos una demanda creciente en el corto y medio plazo. Y para mí el argumento más importante, y es que estamos viendo cómo el rally de las commodities se ha acelerado un montón. Oro en máximos históricos, plata en máximos históricos, platino en máximos históricos, el cobre al punto de alcanzar también máximos históricos. Y lo que nos dice el rally de las commodities o el ciclo es que el siguiente va a ser el petróleo para terminar con el gas. Y el petróleo, como te he comentado anteriormente, es el que sube de manera más radical. ¿Qué están haciendo las instituciones? Las instituciones están entrando en el petróleo porque saben que así evitan la devaluación de sus activos en monedas fiat, por lo tanto aseguran el rendimiento que les va a dar el petróleo y además se están asegurando esta devaluación de las monedas fiat invirtiendo en petróleo. Y como toda inversión, no solo tendrá sus ventajas, sino que también tendrá sus riesgos. Para mí, el principal riesgo que podemos encontrar en el petróleo es la volatilidad extrema, es decir, un acuerdo de la OPEP que no sea favorable, o bien el estallido de una guerra en el Oriente Medio, o en general una guerra que condicione la economía o en concreto la actividad industrial, podría estar perjudicando mucho el precio del petróleo y podríamos ver caídas fuertes, ya que la volatilidad a la que está expuesto, pues como te comento, es bastante amplia. Por otro lado, tenemos la regulación que nos estamos encontrando, como te comentaba anteriormente, toda esta transición hacia energías pues renovables, eólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como también te he dicho antes, no creo que esto a corto plazo sea un problema y que vaya a frenar las subidas. Por lo tanto, no creo que en el momento nos deba preocupar. Y finalmente, cómo funciona el timing del ciclo de las commodities. Porque está claro que si perdemos la fuerte subida que tiene el petróleo, estaríamos pendientes de entrar a lo mejor en un punto demasiado largo en el mercado, en un punto que ya no sea tan favorable y nos podríamos comer un poco de subida, pero después todo el retroceso. Por lo tanto, debemos entender que debemos entrar en él en un momento bastante previo. Que no debamos entrar en un momento de euforia o un momento donde vemos como sube mucho, pero ya estamos tarde en él, porque después vamos a comernos toda la corrección. Por lo tanto, un punto prematuro. Y aquí estoy yo para contarte que ahora creo que es un punto prematuro en el mercado. Y ahora que ya entendemos las ventajas y los riesgos de invertir en petróleo, deberíamos conocer mucho más a fondo cómo funciona este ciclo de las commodities. Ya te he comentado un par de veces en este vídeo cómo va más o menos su ciclo, pero me gustaría que lo entendieses un poco mejor para que se te quede clara la idea, porque creo que es necesario. En primer lugar, es cuando el oro tira. ¿Por qué tira el oro? Por una subida de la inflación. La gente ve más interesante guardar su dinero en oro que en monedas como el euro o el dólar, que se devalúan. Por lo tanto, el oro empieza tirando fuerte del ciclo y dando muchos buenos resultados. Y como nos estamos encontrando ahora, llegando a máximos históricos. El que invirtió en oro hace 4 o 5 años, pues ha tenido mucho mejor desenvolupamiento que el dinero que ha estado parado en fiat, como podrían ser en euros o dólares. Por otro lado, lo siguen la plata y el cobre.
Estos se ven tan tirados por el oro que no tienen más remedio que seguir, aparte de la actividad industrial que supone el cobre, por ejemplo, que se ve reforzada y entonces es cuando también se dispara mucho. Después ya lo siguen las energías, como pueden ser el gas o el petróleo. Estas llegan en plena fase de expansión del ciclo, cuando la actividad industrial está en máximos. Y es en este momento cuando estos dos sufren mucha volatilidad en su precio y es cuando vemos las rentabilidades más altas dentro del ciclo, es decir, cuando suben con mucha más fuerza con respecto a los otros. Ahora que nos ha quedado claro cómo funciona el ciclo de las commodities, me estarás preguntando, muy bien, pues ¿qué hago? ¿Cojo un broker y voy a invertir en petróleo directamente? Yo te diría que no te expongas a tanta volatilidad. Como te he comentado anteriormente, puedes sufrir demasiada volatilidad y tu precio se podría ver demasiado devaluado por una acción, por ejemplo, de la OPEC. Por lo tanto, lo que te recomiendo yo es que vayas a buscar a lo mejor ETFs energéticos, como puede ser el XLE o el uso. Estos suponen un poco más de diversificación exponiéndote de tal manera al petróleo. Si quieres ir un poco más a lo especializado, podríamos ir a buscar acciones que se encuentren en un buen punto y que se verían beneficiadas en este superciclo y concretamente en esta parte donde sube el petróleo, como podría ser Repsol, podría ser Shell, podría ser Exxon, podría ser Chevron y la que más me gusta a mí es Oxy Petroleum, donde ahora Warren Buffett ha entrado con mucha fuerza y se ha quedado gran parte de la empresa, preveyendo pues que esta empresa puede tener muy buen desarrollo dentro del sector y concretamente algo que refuerza mi teoría del petróleo, ¿no? Que el mismísimo Warren Buffett está viendo un poco este contexto también. Y finalmente también podríamos entrar en ETFs pues más diversificados de commodities, que no solo actúen sobre el petróleo, que acaben de actuar con oro, plata, cobre, platino y que también actúen sobre petróleo y gas. De este modo estaríamos diversificando el riesgo y aprovechándonos de menor porcentaje, pero aprovechándonos igual de estas subidas que pueden tener petróleo y gas. Así pues, llegamos a la conclusión de este vídeo. Espero que te haya gustado lo que te he contado sobre los ciclos y cómo podemos anticiparnos en ellos. Sí que existe demasiada la narrativa de la Agenda 2030, de que debemos ser renovables, de que los eólicos y las solares son super guays, pero si realmente hubiera tanto interés en esto, España ya sería un campo de placas solares y energías eólicas, y hasta el momento no lo somos. El petróleo sigue siendo el rey, y va a ser el rey por mucho más tiempo, pero es que en este momento concreto es como si estuvieran a punto de coronar al rey, porque el rey se va a desenvolupar mucho mejor que otros activos y nos está dando una gran oportunidad. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.